Está aqui o professor Maurício Nieto, da Universidade de los Andes, de Bogotá. Ele tem formação em filosofia, ele fez estudos de mestrado e doutorado em História da Ciência no Imperial College. Foi? E ele tem várias obras que têm representado na historiografia colombiana verdadeiramente uma renovação nestes temas. Estão aqui sobre a mesa, mas o professor Nieto vai falar mais. Muy buenas tardes. Desde luego, quiero ante todo agradecer la invitación a David, que creo que hizo propaganda para que me trajeran y a los organizadores. Quisiera poner como el contexto de la presentación que voy a hacer. Mi formación y los temas que yo he trabajado son desde el punto de vista de historia de las ciencias. Mi incursión con los mapas es relativamente reciente, un tema del cual en este simposio pues he aprendido mucho y desde luego que tiene una riqueza enorme. Para mis problemas centrales que he querido trabajar desde siempre, que en realidad se trata de pensar con cuidado el tema de conocimiento y poder. Desde mi entrenamiento académico siempre ha sido como ese un eje de trabajo y pues con los mapas resulta una pregunta fascinante y bastante obvia de tratar, ¿cierto? Los mapas, todos ustedes saben, pues son muy poderosos dispositivos de poder. Bruno Latour describe un hombre poderoso como un hombre pequeño con un buen mapa. Más cerca. Decía que Bruno Latour define un hombre poderoso como un hombre pequeño con un buen mapa. Un mapa permite poner el mundo, una nación sobre una mesa de trabajo, un mapa permite mover el mundo y muchas otras formas muy claves de dominación y apropiación se encarnan en la producción de un mapa. Ahora me ocupo de un tema de cartografía en un periodo de historia política álgido, ¿cierto? Estamos además en el año 2010, el año de la celebración de bicentenario de la independencia, y justo, digamos que mi investigación en este caso pues, se ocupa de un personaje clave en esos procesos de entender las élites criollas y su relación con la independencia. Sin embargo, quisiera también como escaparme un poco de la historiografía sobre la independencia, que es una historiografía cargada de un fuerte nacionalismo, de una marcada teleología, en donde casi que 1810 y las revoluciones de la independencia se han convertido como en agujeros negros que parecen explicar procesos históricos muy complejos. Entonces la relación entre ciencia y política preferiría tal vez ponerla en términos de una discusión, también puede ser difícil, pero entre americanismo y eurocentrismo. Es un tema que sí ha marcado otros trabajos que yo he hecho sobre ciencia y política, tratar de combatido, digamos, algunas imágenes de la historiografía nacional colombiana de las élites criollas como padres de un proceso de construcción de una nación. Digamos que ese exagerado nacionalismo ha convertido a estas élites no solo en americanistas o en americanos, sino en colombianos, lo cual es pues, un anacronismo difícil. Yo he preferido tratar de mostrar cómo los criollos, como europeos, son poderosos agentes de la construcción de un orden europeo o eurocéntrico en América, lo cual genera cierta incomodidad. La relación entre política y ciencia en este caso también estaría muy ligada a las prácticas científicas como espacios en que se construyen sujetos con autoridad. Vemos que lo que me interesa también hacer visible es que aparecen personas o grupos sociales que presentan la autoridad para hablar, para ordenar el mundo natural y ordenar el mundo social. Eso es una manera entonces muy clara de mirar. Y habrá a lo largo de la presentación pues otros temas que quedarán sugeridos, problemas entre centro, periferia y en general pues tratar de ilustrar un poco estas reflexiones sobre conocimiento y poder a la luz de la cartografía. Me ocuparé específicamente hoy de un personaje que es Francisco José de Caldas, por eso el título allí aparece algo diferente, pero pues es un personaje suficientemente interesante para ilustrar ese problema. Voy a leer, prefiero leer para ser más ordenado y respetar el tiempo.
Francisco José de Caldas es una figura de central importancia en la historiografía nacional colombiana, como fundador de una tradición ilustrada y como mártir de la independencia. Un departamento, una importante universidad, escuelas militares, colegios, plazas, y más significativo, equipos de fútbol, y más significativo el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología, Francisco José de Caldas, llevan su nombre. No es mi propósito alimentar los excesos de una historiografía heroica y apologética, pero sin duda se trata de un personaje clave para entender el período de la Ilustración en América, y su condición de hombre de ciencia lo convierte en un actor de central interés para entender las élites americanas y las relaciones entre ciencia y política en las últimas décadas del período colonial español. El mayor interés de Caldas fue la geografía y su proyecto más importante, el de la construcción de una gran carta del nuevo Reino de Granada, la elaboración de un gran atlas de esta región. Es paradójico que a pesar de la importancia en la historia de la ciencia, en la historia política de Colombia y a pesar de la vasta literatura que existe sobre él en nuestro país, su primer interés científico, la geografía y la cartografía, son temas poco tratados hasta el presente. Una primera y fundamental característica de los mapas de Caldas, de los que voy a hablar, lo cual en parte explica su desconocimiento, es que nunca fueron publicados y los documentos que vamos a comentar más adelante fueron publicados por primera vez en el año 2006 con un libro que quería mostrarles mañana tal vez. Podemos reconocer limitaciones técnicas, ya que en la Nueva Granada no hay imprentas ni impresores con la capacidad de reproducir este tipo de documentos. Razones políticas, ya que se trata de la obra de un criollo en plena crisis del Imperio Español y que buena parte de su obra fue decomisada por las autoridades españolas cuando Caldas comenzaba a ver la posibilidad de llevar a buen término su gran proyecto cartográfico. En estrecha relación con las anteriores podemos encontrar razones que podríamos llamar científicas. Caldas está en la periferia de la Ilustración europea, su público, los medios de comunicación y la legitimidad con que cuenta tienen un visible carácter local. Sin embargo, el relativo aislamiento de las colonias españolas frente al mundo de la ciencia europea y las restricciones técnicas para la impresión de mapas no suponen la ausencia y la capacidad para su elaboración. Los conocimientos astronómicos y los instrumentos que posee Caldas lo hacen un geógrafo competente, en capacidad de corregir y elaborar mapas con todos los requerimientos técnicos de su momento. En el siglo XVIII y en los tiempos de Caldas, la exploración científica del globo entero fue un cometido de los imperios europeos, y España no fue la excepción. Las tensiones políticas entre las naciones europeas y sus colonias no cesaron, y para el gobierno de Carlos III, el reconocimiento geográfico de los recursos naturales americanos fue un objetivo central de su política económica. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, España financió ambiciosos y costosos proyectos de exploración que no solo tendrían como fin un conocimiento más preciso del territorio, sino de todos los recursos naturales. La botánica, en particular, fue para la España de los Borbones un tema central en sus proyectos científicos y comerciales. Algunos de estos viajes fueron un modelo intelectual para Caldas, que siempre estuvo ansioso de leer los escritos de los naturalistas europeos que habían visitado el Nuevo Mundo. La geografía y la cartografía se convirtieron en una necesidad para los proyectos políticos de los criollos y ocuparon un lugar central dentro de las preocupaciones de las élites americanas. Esta no fue una preocupación exclusiva de Caldas o de los criollos de la Nueva Granada. La geografía fue un tema prioritario para las publicaciones periódicas de este periodo en la América española. Claro que no es el momento, pero digamos que si damos una mirada rápida a publicaciones de finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, en las grandes capitales hispanoamericanas, por ejemplo el Mercurio peruano en Lima, es un periódico volcado sobre la geografía, pues el Semanario del Nuevo Reino de Granada en Santa Fe de Bogotá es un periódico cuyo contenido es mayormente geográfico, la Gaceta de México, en fin, una lista larga en donde uno encuentra casi que en los prospectos, en las políticas editoriales, siempre la manifestación de la importancia de la geografía para la prosperidad de estos reinos. Para el periodo de la Ilustración y para Caldas en particular, la geografía reúne un conjunto amplio de preocupaciones que tienen en común su carácter utilitario e incluso indispensable para obrar sobre la naturaleza, para el buen gobierno y para la prosperidad de los pueblos.
En este caso, el del Nuevo Reino de Granada. De esta manera, el estudio de la geografía debe ser entendido en el marco de un interés político mayor de apropiación y control del espacio y de la naturaleza. No se trata de una mera descripción de la tierra, sino de la comprensión de esta como morada del hombre y del aprovechamiento de los recursos naturales para su beneficio. En la memoria que inaugura el Semanario del Nuevo Reino de Granada, un periódico publicado entre 1808 y 1811, editado por Francisco José de Caldas, es decir, en el texto que presenta el semanario, que es un gran artículo, una memoria que se llama Estado de la Geografía del Virreinato de Santa Fe de Bogotá, Caldas explica el sentido instrumental y político de la geografía. Dice, los conocimientos geográficos son el termómetro con que se mide la ilustración, el comercio, la agricultura y la prosperidad de un pueblo. Su estupidez y su barbarie siempre es proporcionada a su ignorancia en este país, en este punto. La geografía es la base fundamental de toda especulación política. La expresión que usa Caldas es geografía económica y es utilizada para justificar la amplitud y pertinencia de esta ciencia, que como la define él, da la extensión del país sobre el que se quiere obrar. Es decir, podría tener toda la media hora que tengo para repetirles citas, no solo de Caldas, sino de los criollos, haciendo énfasis sobre la geografía y su sentido político. Vale la pena también recordar el epígrafe con que inicia esta memoria del Semanario del Nuevo Reino de Granada. Dice, escribe Caldas, la geografía es tan necesaria al Estado como lo puede ser a un propietario el conocimiento perfecto de sus heredades. A partir de este encabezado es posible reconocer la estrecha relación entre geografía, gobierno y propiedad. Y podemos identificar no solo la intención de Caldas de explorar y conocer el territorio, de inventariarlo, sino justamente la necesidad que hay de ordenar lo que la naturaleza ofrece para transformarlo en riqueza. La geografía económica es una condición necesaria para la apropiación y control de la tierra. Apropiación entendida en términos de inventario, de reconocimiento, de dominio, de administración y de explotación del territorio, así como en lo que se refiere también a su socialización, a la configuración de un sentido de lugar y un sentimiento de pertenencia. Bien, para entrar un poco a los mapas de Caldas pongo en preámbulo, hay unos documentos de 1816, cuando España envía un ejército que llaman el Ejército Pacificador para recobrar la Nueva Granada al cargo del general Morillo. Y hay unos informes que envían los generales al rey en los cuales cuentan cuando están decomisando todos los materiales que quedaron de la Real Expedición Botánica en el Observatorio Astronómico de Santa Fe de Bogotá, hacen un listado de lo que están decomisando. Desde luego están muy preocupados por recuperar toda esta inversión en las grandes expediciones y hacen un listado con preocupación de que los insurgentes saben mucha geografía y que encuentran centenares de mapas, y empieza este texto a describir una cantidad de mapas, sus características, con preocupación, ¿cierto? Caldas fue fusilado en 1816 y pues aquí podemos entender por qué. Es un geógrafo que sabe mucha geografía, que hace mapas y no es peninsular, ¿cierto? Es un tema que podemos tratar más adelante. Estos documentos de 1817 nos permiten concluir que para entonces en el Observatorio de Santa Fe se acumularon más de un centenar de mapas, cortes de las cordilleras y nivelaciones de las plantas que cubren buena parte de la Nueva Granada. Un plan colosal, como lo define Enrile, quien envía la carta, que podemos suponer fue concebido y puesto en marcha por el mismo Francisco José de Caldas. Para la publicación y para la presentación de los mapas, yo he dividido los mapas en 4 categorías. No creo que alcancemos a hablar de todas ellas, pero una primera sería su gran proyecto de un atlas de la Nueva Granada. La segunda, tal vez la más interesante, la más original, son las nivelaciones de plantas y los perfiles de los Andes. Tercero, caminos, ríos y vías de comunicación, un tema central dentro de toda la política, digamos, de comercio de ese momento. Y finalmente, mapas de carácter militar. Bien, entonces empiezo por el primer capítulo de la primera categoría, que sería el proyecto de los atlas. El Nuevo Reino de Granada puede ser dominio de criollos o españoles haciendo uso de la geografía en la medida en que el espacio es transformado en territorio y en la medida en que el territorio, sus riquezas, caminos, ríos y montañas son convertidos en conocimiento, es decir, en textos, tablas, cuadros y mapas. Si observamos
la carta esférica del Virreinato de Santa Fe de Danville, copiada y corregida por Caldas. Esta imagen que está aquí, que es también un tema interesante para mirar con detalle, lo que está haciendo Caldas es de una copia de un mapa de Danville, lo copia. Ya sabemos que todos los mapas son copias de mapas, pero lo interesante es ver los cambios que ocurren en esas copias, en este caso de un criollo que está en capacidad de rearmar un mapa del cartógrafo del rey de Francia de acuerdo a sus intereses y a sus conocimientos. En este mapa, entonces, es evidente el efecto ordenador de las técnicas geográficas de presentación visual. En esta carta se dispone de la totalidad del territorio sobre una cuadrícula que reduce y traduce la compleja y casi indomable geografía neogranadina en un artefacto de 2 dimensiones y a una escala de fácil manipulación. En este caso particular, la cuadrícula numerada permite calcular el área cubierta y su fragmentación precisa da una clara sensación de orden. El texto que acompaña el mapa es una interesante explicación sobre la utilidad de este y sobre las correcciones hechas sobre el mapa de Danville. Como lo explica en la nota inserta en el mapa, Caldas ha querido seleccionar la información de mayor utilidad, las grandes cadenas de los Andes, los ríos que son navegables, las ciudades y los puntos importantes. Aquí está el mapa original de Danville, el mapa que él copia y corrige, ese tema de depuración. Aquí está un detalle del de Danville y detalles del mapa de Caldas. Como dice Caldas, para que de una sola ojeada se presente el todo de esta colonia y puedan nacer ideas interesantes. Es el propósito del mapa. En aquello se puede disponer para que quienes lo quieran utilizar. Está refiriéndose a los actores llamados a gobernar, ¿cierto? Necesitan mapas. El resultado es una representación limpia, útil y de fácil reconocimiento que hace del espacio algo homogéneo, mesurable y delimitado. Como ha sido muchas veces ilustrado, otro rasgo de los mapas que los hace como poderosos instrumentos de dominación es el acto de nombrar y marcar sobre el papel los lugares. La denominación de lugares, la inclusión de nombres nuevos y la exclusión de nombres locales, la construcción de una toponimia es otra manifestación clara de posesión y dominio, de domesticación. La cartografía es inseparable del acto de nombrar o renombrar, que como el bautismo es una forma de inclusión dentro de un orden y de creación de vínculos. En este caso, Caldas se limita a ubicar aquellos lugares que considera más importantes, eliminando el detalle de la información que ofrece el mapa de Danville. De manera que Caldas muestra su autoridad para corregir al cartógrafo francés, redefinir los límites del virreinato y decidir qué información es pertinente y cuál no. Otro elemento que llama la atención es que mientras que en el mapa de Danville, la longitud es medida teniendo como referencia el meridiano de París, en la versión de Caldas, tal como se lee en el texto en la parte inferior, el primer meridiano se ha tirado por Santa Fe y las longitudes se comienzan a contar desde él, así para el oriente como para el occidente. Bueno, Caldas cambia el meridiano varias veces, en mapas posteriores va a ser Cádiz, en algunos otros mapas importantes va a ser Cartagena. Desde luego que esto es un tema que puede ser técnico, pero sin lugar a dudas es un tema de interés político, ¿cierto? Cómo va cambiando el punto de referencia cero en la elaboración de mapas. Muestras más concretas de la Gran Carta del Reino, del proyecto de la Gran Carta del Reino, las podemos apreciar en manuscritos posteriores que reposan en un archivo privado en Bogotá, en el Archivo Histórico Restrepo. Y aunque de manera parcial podemos ver que Caldas llegó a tener muy avanzado su plan de hacer la Gran Carta de la Nueva Granada. Aquí hay presento 2 ejemplos de carátulas, de portadas que él pensó para su gran proyecto inconcluso. En el Archivo Histórico Restrepo existe la portada de un gran proyecto, Atlas de una parte de la América Meridional que comprende desde el Istmo de Panamá hasta las bocas del Amazonas y desde las costas de Maracaibo y Venezuela hasta la orilla austral de Marañón, formado de orden del excelentísimo señor presidente del Estado Jorge Tadeo Lozano por Francisco José de Caldas. Aquí ya está refiriéndose a una autoridad política americana, ¿cierto? En 1811.
y él firma como capitán de ingenieros cosmógrafos de Estado y director del Observatorio Astronómico de Santa Fe de Bogotá. Aquí Caldas recurre a algunos emblemas clásicos del poder imperial. El águila, símbolo del poder imperial, lleva en su pico una cinta con el nombre de Cundinamarca, una evidente manifestación política de diferenciación con el Estado español. El águila tiene en sus garras hojas de laurel y de palma, símbolos de victoria, gloria y dolor, y una granada, fruto europeo que hace referencia al nombre de Nueva Granada. En la parte inferior vemos querubines, emblemas de evangelización y de sabiduría, instrumentos astronómicos y libros que sugieren el rigor de una obra científica, un globo terráqueo y un mapa en el que se puede ver Asia. Son señas de que el territorio americano hace parte de la geografía del mundo. En uno de sus detalles se da crédito al pintor Manuel Martínez. En el mismo archivo, aquí está un detalle de lo que estaba mencionando. En el mismo archivo reposa una colección de imágenes que hacen parte de un gran atlas, esta vez con el título Provincias Unidas de la Nueva Granada, de orden del Gobierno General por Francisco José de Caldas, coronel del Cuerpo Nacional de Ingenieros. Este es de 1815. Si bien no se conocen sino parte de los mapas, y no sabemos si el proyecto se concluyó, podemos ver el nivel de detalle y la magnitud del proyecto. Aquí se trata de una colección de láminas sueltas que deben componer un atlas, pero que si se unieran construirían el gran atlas de la Nueva Granada. Los mapas que sobreviven en este archivo pues constituyen como la costa atlántica colombiana, y faltaría buena parte del proyecto por hacerse o por encontrarse. Aquí ejemplos de algunas de las láminas, la número 13, la ciénaga de Santa Marta, bueno, para dar una idea del detalle con que se elaboraron estos mapas. Un buen mapa es aquel que puede transitar, que puede ser leído, copiado y utilizado por muchas personas, el rey, el gobernante, el militar o el viajero, sin importar el lugar en que se encuentre. La cartografía, como cualquier otra forma de conocimiento que pretende cierto grado de universalidad, requiere estabilidad en los símbolos y convenciones. Los mapas y sus símbolos establecen no solo fronteras, sino un orden jerárquico y político. Esto lo podemos apreciar en los símbolos y códigos que se usan para designar los lugares y su categoría dentro de un orden social, político, legal y eclesiástico. Entonces, desde luego son ejemplos de todas las... Caldas le da una enorme importancia al tema de los signos y de la estandarización del lenguaje, y da órdenes en sus publicaciones de que se utilicen los mismos símbolos, lo cual es bastante interesante. En el archivo histórico Restrepo se conservan entonces 19 imágenes, son estas de 38 centímetros por 28 centímetros que cubren buena parte del Mar del Norte y la costa americana en el Atlántico. Cada lámina cubre un grado de longitud y un grado 30 minutos de latitud, y la colección numerada de los mapas cubre la zona norte de la Nueva Granada. Entonces esa es, digamos, la primera faceta, no necesariamente cronológica, pero la primera categoría de mapas, que es su ambición de tener un gran atlas, una gran carta del nuevo reino de Granada. Pero tal vez un comentario general, una reflexión sobre todo este intento de Caldas de construir un atlas de la Nueva Granada, tal vez relacionándolo con textos que no estaban en esta presentación. Caldas lo primero que hace al describir la geografía de la Nueva Granada es demarcar su localización en el globo, es decir, a qué grados de latitud y en qué grados de longitud está el territorio de la Nueva Granada. Paso seguido lo que hace es mostrar el privilegiado lugar que tiene en el globo. Es decir, es evidente que todo lo que está haciendo con geografía es un ejercicio de incorporar la Nueva Granada dentro de un orden global, ¿cierto? Digamos, aquí pienso yo que es interesante pensar entonces en cartografía y política dentro de las reflexiones que planteaba de eurocentrismo y americanismo, porque Arif Dirlik, un teórico que me ha parecido muy útil para pensar el tema del eurocentrismo, dice que el eurocentrismo no se caracteriza por excluir a los otros, sino que el poder del eurocentrismo está precisamente en su capacidad de incorporar a los otros dentro de un marco de referencia común.
Lo que está haciendo Caldas y los criollos es un esfuerzo enorme por incorporarse dentro del orden global, ¿cierto? Entonces aquí ya esto ocurre inclusive con más claridad cuando mira uno los textos sobre la raza, cuando uno mira los textos sobre el clima, los textos sobre otros temas de ciencia de ese momento, cómo los criollos todo el tiempo quieren hacer parte de Europa y distanciarse del americano. En términos geográficos, en términos cartográficos también está ese mensaje. La Nueva Granada tiene un futuro próspero, pero mientras haga parte de un orden europeo. Y eso es parte de lo que estaba yo tratando de presentar hace un momento. Pero bien, pasemos a la segunda categoría de mapas, las nivelaciones de plantas y los perfiles de los Andes. Los mapas más representativos y más impresionantes de Caldas son sus perfiles de los Andes y sus nivelaciones botánicas. En este tipo de mapas en los que se combina al geógrafo y el botánico, podemos apreciar mejor la originalidad del astrónomo payanés. Estas cartas son las que con mayor contundencia plasman la diversidad de climas y la riqueza natural de los Andes americanos. Asimismo, son los que presentan una mayor cercanía con la obra de Alexander von Humboldt, un tema que comentaré rápidamente más adelante. En este caso, el interés no está en la representación del territorio sobre un plano, sino los relieves geográficos, las montañas y la distribución de los recursos naturales de las plantas útiles en relación con la altura. En las cercanías del Ecuador, donde no hay estaciones, la variación del clima no depende de la época del año ni de la longitud, sino de la altura. De allí la importancia de estos mapas para entender la geografía de la región andina. La riqueza y la inmensidad de las montañas se exhibe sobre una vista panorámica de la cordillera y con ayuda de sus instrumentos y mediciones, su grandeza se transforma en un cuadro, en datos y mediciones, en conocimiento científico. Ahora miramos un poco las láminas en detalle. En su memoria sobre el influjo del clima sobre los seres organizados, un texto en que Caldas defiende a Buffon, pero defiende la zona tórrida, como veíamos en las discusiones de ayer. Caldas se refiere a las montañas en los siguientes términos. Caldas está enamorado de las montañas, amor que yo comparto porque también soy de la misma región, pero es la importancia que le da a la altura. La altura lo salva de la barbarie, porque viven en tierra fría como los climas europeos, ¿cierto? Es lo contrario de lo que ocurre en el Mediterráneo. Para los andinos, los salvajes están en el mar, donde hace calor, están en la selva, pero en el altiplano, donde hace frío, es el lugar de la civilización, algo que Colombia conserva con cierto centralismo en la capital, que es de tierra fría. Dice Caldas, estas eminencias de nuestro globo, que variando nuestra morada nos llenan de presentes preciosos y de todas las comodidades de la vida, varían nuestra temperatura y nuestro clima. Ellas son la causa y dan origen a las fuentes y a los ríos. Ellas acumulan las nieblas, dan la dirección a los vientos y aumentan o disminuyen las lluvias. Caldas es un escritor romántico y sobre las montañas hay textos que los hacen llorar de emoción. En el archivo del Servicio Geográfico del Ejército de Madrid, tal vez no conté esta parte de la historia, pero cuando el ejército español decomisa los materiales, se los lleva para Madrid y los reparte. Los dibujos botánicos van al Real Jardín Botánico, los objetos de historia natural van al Museo de Historia Natural y los documentos de carácter militar van a los archivos del ejército. Los mapas son calificados como documentos militares y desde 1816 están en los archivos del ejército de Madrid, en donde hay una colección grande de mapas de Caldas. En este archivo geográfico del Ejército de Madrid se encuentran algunos ejemplos de nivelaciones de plantas que cubren buena parte de los Andes ecuatorianos. Por una parte tenemos láminas de 30 centímetros por 30 centímetros, como la que se ve ahí, que unidas formarían un mapa de más de 3 metros de largos, pero que fueron pensados para ver como láminas independientes en forma de libro. Ahí las unía yo para mostrar, es un perfil de todos los Andes visto desde el Pacífico, como si estuviéramos viendo los Andes desde un barco en el Pacífico. Desde luego es una representación idealizada ahí hay las láminas en particular, que son las que vamos a comentar ahora. El mapa se construye de sur a norte y cubre una vasta extensión de la cordillera de los Andes, desde Loja, 4 grados de latitud sur, hasta Cayambur, al norte de Quito, 0 grados 30 minutos. Este mapa, pero Caldas tiene otra serie que llega hasta Santa Fe de Bogotá y que tiene la misma composición. Una panorámica desde el Océano Pacífico en que se presentan las líneas isotérmicas
medidas en toesas y que sirven para identificar las alturas en las que se cultivan plantas útiles como las quinas, la canela, el maíz, entre otras. El mapa también se representan las poblaciones, sus respectivas alturas y los accidentes geográficos en la costa del Pacífico visto desde el mar. Entonces, si ustedes ven allí los letreros que tiene el mapa son nombres de plantas y las alturas a las que crecen, y abajo los cuadros eran identificando los colores, de manera que es claro como el propósito, ¿cierto? Es nivelaciones de plantas, es saber a qué altura crecen plantas en los Andes. Además, bueno, aquí están las ciudades, las alturas en las que están. Además, encontramos una versión del mismo perfil bellamente coloreado, en apariencia sin terminar, pero que representa no solo las riquezas de los Andes, sino la belleza de sus montañas. Las poblaciones en este caso son presentadas por dibujos miniaturas en lugar de las convenciones del proyecto del Atlas. En estas imágenes se confunden los objetos de la cartografía, la botánica y la pintura de paisaje. Con este mismo propósito de dividir la vegetación americana en zonas barométricas, como el ejemplo de estas series que estaba comentando, hay otra serie de trabajos de Caldas, como por ejemplo la nivelación de algunas plantas que se cultivan en las cercanías del Ecuador, que si bien obedece a una manufactura menos cuidadosa, pues tiene los mismos objetivos de las nivelaciones que estaba mostrando. Este es el Imbabura y de nuevo pues aparece toda esta relación entre altura que se vuelve fundamental en la concepción geográfica de los criollos de los Andes, de la Nueva Granada. En este tipo de representaciones, las montañas, la cordillera de los Andes, las plantas útiles y las distintas alturas en que se encuentran y por ende las mediciones barométricas son elementos primordiales. Estas imágenes hacen evidente que las montañas son claves para entender la geografía de la Nueva Granada y la cordillera de los Andes como un elemento definitivo en la mirada de los criollos sobre el continente americano. Los mapas de la superficie parecen ser insuficientes para representar la riqueza y los climas de los Andes, de ahí la necesidad de elaborar cartas en las cuales la altura es la referencia principal. No podemos olvidar que la altura de las montañas americanas y su relación con la temperatura jugaron un papel clave en los debates sobre el influjo del clima sobre los seres organizados. Una idea común entre reputados naturalistas europeos como el conde de Buffon era que el clima es un factor determinante en la constitución de los seres vivos. El clima americano en particular, para autores como Buffon o Depeau, produce criaturas débiles y degeneradas. Los criollos aceptan el poder del clima y la autoridad de los naturalistas europeos, de los cuales de alguna manera quieren hacer parte, pero las implicaciones de Buffon para el Nuevo Mundo serán matizadas por la enorme variedad de climas que ofrece la cordillera americana. Gracias a su altura, en el trópico existen climas idóneos e incluso mejores que los climas europeos para el florecimiento de la cultura y de la civilización. Bueno, no me queda mucho tiempo, voy a comentar rápidamente algo, ya no voy a leer más, sobre el otro mapa de Caldas de alturas de montaña, sobre el encuentro de Humboldt y Caldas, que ha sido objeto de una álgida literatura. Jorge Cañizares escribe un artículo en el cual dice que Humboldt copió a Caldas, ¿no? Un artículo pues muy americano, en el cual dice que la geografía de las plantas de Humboldt fue pensada al ver el trabajo de los criollos y su interés por la altura. Yo no comparto esa tesis y digamos que no me interesa la discusión sobre prioridad en las ideas en este caso, sino más bien entender los contextos desde los cuales se estaba pensando el problema de la altura y el problema de esta relación de Humboldt y Caldas. Ya no hay tiempo, pero primero tiene una relación de amor y despecho profundamente intensa entre Caldas y Humboldt, que pues, a algunos les parece más interesante que lo que estoy tratando de presentar, pero no voy a hablar de eso ahora, sino más bien de las ideas de estos naturalistas. Es evidente la similitud, ¿cierto? Es evidente que estamos hablando de representaciones cartográficas que tienen principios que parecen comunes. Esto es un mapa de Caldas, hecho un poco posterior de haber conocido a Humboldt, pero Caldas, antes de conocer a Humboldt, venía haciendo mediciones barométricas y marcando líneas isométricas. Igualmente Humboldt, antes de conocer a Caldas, esto es un mapa de su viaje de Cartagena a Santa Fe y es obvio que ya está interesado. El barómetro es un instrumento sin el cual la ilustración aquí no tiene ningún sentido, ¿cierto? El barómetro es un actor muy importante en la ilustración americana y en la ilustración europea y están todo el tiempo midiendo alturas, tanto así que a Caldas se le daña y se tiene que inventar un aparato que se llama el ipsómetro para medir la altura
con la temperatura a la que hierve el agua. Pero la altura siempre está con él en sus análisis desde antes de conocer a Humboldt. Para resumir y no entrar en grandes discusiones que merece mayor cuidado, pero yo creo que podemos ver una gran diferencia entre el pensamiento de este criollo. Tienen la misma edad, están trabajando sobre lo mismo, pero claro, son personajes diametralmente distintos en su lugar en el mundo. Humboldt, ustedes no hay necesidad de explicarlo, pues está en el centro del mundo, en el centro de las instituciones científicas. Caldas está aislado, está un poco como historia de 100 años de soledad, ¿cierto? En un sitio donde no tiene, todo el tiempo se queja. Qué triste destino es ser americano, dice Caldas. Cuando descubro algo nuevo, lo único que puedo decir no está en mis pocos libros. Esa es la sensación de soledad que contrasta con la autoridad de Humboldt. Pero hay salgo unos extractos abusivamente de los textos tanto de Humboldt como de Caldas para explicar la gran diferencia que me atrevo a señalar. Lo que hace Humboldt con el Chimborazo y con los Andes americanos es tratar de entender el cosmos, de entender el orden natural del globo. Humboldt se quería ir a Asia, por accidente terminó en América y hubiera sido en los Alpes o en Asia, hubiera hecho el mismo análisis, ¿cierto? Su interés no es los Andes, su interés es el mundo. Y dice, la geografía de las plantas es esta ciencia que pinta con rasgos majestuosos la inmensa extensión que ocupan los vegetales desde la región de las nieves perpetuas hasta el fondo del océano y el interior del globo. No importa dónde esté el Chimborazo, simplemente él creía que el Chimborazo era la montaña más alta del mundo y por eso se vuelve el emblema de su análisis científico. Caldas, por el contrario, es una visión más local. La geografía económica es la ciencia que da la extensión del país sobre el que se quiere obrar. Él quiere que la geografía económica sea una ciencia que permita prosperidad en la agricultura, prosperidad en el comercio. Entonces, digamos que allí hay una interesante reflexión. La otra reflexión que merece hacer aquí es de centro-periferia, es hablar de autoridad. Bueno, también es obvio lo que publica Humboldt, dónde lo publica, quién lo lee, su correspondencia y dónde está Caldas. Es una comparación un poco absurda, pero interesante para entender la naturaleza de la ciencia, ¿cierto? Si ustedes miran el Dictionary of Scientific Biographies, Humboldt ocupa no sé, casi un volumen. Caldas no está, pues es obvio, pero eso no quiere decir que sea más inteligente Humboldt, es un tema de las raíces sociales de la ciencia. Bien, dejo un poco inconclusa la discusión. Están desde luego usos del conocimiento de los criollos hechos por Humboldt, a veces, la mayoría de las veces con suficiente reconocimiento. Esto es un fragmento del Atlas de Humboldt donde aparece una parte del río Magdalena dibujada por Caldas, que es decir, el único mapa que se publica de Caldas antes de 2006. Es un fragmento en el Atlas, allí aparecen los créditos en la publicación de Humboldt. Las otras categorías las menciono muy rápidamente, era el tema de rutas y caminos comerciales, la idea de integrar la Nueva Granada dentro de ella, pero también integrar la Nueva Granada con el mundo. Por ejemplo, es el Camino de Malbucho, que es el sueño de unir Popayán, la Nueva Granada, con el Pacífico. El tema de conectar y de unirse con el mundo está también muy presente, digamos, en esta cartografía de Caldas. Y por último estaban los mapas militares, que tampoco tengo tiempo de comentar, pero ya Caldas como coronel al servicio de un ejército que se ha identificado como anti-español, pero tendría que explicar como las complejidades de las guerras de independencia que terminan siendo más guerras civiles, guerras entre españoles compitiendo por una ausencia de poder, pero esta dicotomía entre americanos y peninsulares pues no es tan clara. Caldas es español, es realista, es defensor desde luego de la religión y de los principios de la civilización europea, y por eso lo he puesto tantas veces como un agente de eurocentrismo. Alcanzo a leer media página de conclusiones y ya. Las descripciones geográficas, los atlas y los mapas hacen de la Tierra un objeto transportable, de fácil estudio y reproducción. La Carta del Reino nos permite poner la inmensidad del territorio sobre una mesa de trabajo. Las representaciones geográficas acumulan tiempo y espacio de una manera tan eficaz que podríamos decir que Caldas, a través de sus mapas y publicaciones, está poniendo el territorio americano en las manos de aquellos para quien trabaja. El poder, la eficacia y la precisión de un mapa están precisamente en su cambio de escala, en poder poner el territorio de todo un reino a escala humana, como el mismo Caldas lo presenta, como había citado, en disponer de una legua de territorio en 2 pulgadas cuadradas.
y como lo expresa en la inscripción del mapa que vimos de Corregidora de Danville, para que de una sola ojeada se presente el todo de esta colonia. La idea de poner el territorio sobre una superficie llana de dimensiones cuadradas para su comprensión permite el dominio del espacio tanto en la ciencia como en la política. Ya creo que los historiadores de la cartografía están cansados de recordar a Borges con su famosa retórica de los cartógrafos que querían hacer mapas tan fieles a la realidad, que eran mapas tan grandes como la realidad, pues son inútiles. Aquí el poder de los mapas para mí era muy evidente en poderlos poner en manos de las personas. Los mapas que presentamos el día de hoy, parte de los mapas que presentamos, fueron elaborados en un momento y por actores de trascendental importancia política. En las primeras décadas del siglo XIX se dieron cambios definitivos para el futuro de las nuevas naciones americanas. Los criollos ilustrados reclamaron y proclamaron su autoridad y su derecho para gobernar. Dicha autoridad tiene una profunda relación con su sangre, sus tierras y su lugar en la sociedad colonial, pero también con el conocimiento, con la geografía, la historia natural, la medicina, la agricultura, la minería, la economía política y, sin la menor duda, con la cartografía. Los mapas de América, desde el descubrimiento, fueron poderosos instrumentos de conquista y de dominio imperial. De manera similar, para los españoles nacidos en América en el siglo XIX, entrenados en las técnicas y las ciencias europeas, la cartografía seguirá operando como un instrumento de apropiación y control, pero esta vez muy lejos de Madrid y de repente sin un rey a quien servir y con un nuevo Estado por construir. Muchas gracias.